Bien, continuamos con el tercer video de esta unidad temática de energía. Aquí hablaremos sobre las fuerzas no conservativas. Entonces, una fuerza es no conservativa cuando el trabajo mecánico calculado por dos caminos diferentes, desde el mismo punto inicial y el punto final B, eh, tienen como resultados trabajos diferentes. Entonces, si nosotros evaluamos el trabajo mecánico de esta fuerza del tipo no conservativa por el camino 1 y por el camino 2, y si encontramos que estos resultados, evaluando estas integrales, son diferentes, entonces decimos que esa fuerza es del tipo no conservativa. ¿Qué consecuencias tiene el hecho que una fuerza sea no conservativa? Primero, una fuerza del tipo no conservativa no tiene energía potencial. Solo las fuerzas conservativas tienen una energía potencial, pero las no conservativas no tienen energía potencial. Ejemplos de las fuerzas no conservativas podemos mencionar la fuerza de fricción de contacto, la fuerza de fricción de los cuerpos que se mueven dentro de algún fluido y la fuerza magnética también es del tipo no conservativo, ¿no? Bien, para ver que el trabajo debido a las fuerzas no conservativas depende del trabajo, podemos mencionar dos casos básicos, ¿no? Esta, en la cual tenemos un cuerpo que se mueve en una línea recta por acción de esta fuerza de fricción. Entonces, supongamos que este cuerpo tiene esta velocidad v y la fuerza de fricción es contraria a esta velocidad. Entonces, haciendo el diagrama de cuerpo libre, acá tenemos el peso y la fuerza normal. Como no hay movimiento en esta dirección vertical, la normal es igual al peso, es decir, a mg. Y como este cuerpo se está moviendo en dirección del eje X, entonces el trabajo mecánico se calcularía por esta fórmula como la integral de A a B de F sub F escalarmente por diferencial del dr. Entonces, acá este F es el negativo mu sub kmg ux, ¿no? ¿Por qué negativo? Porque estaría contraria a la dirección de movimiento, que en este caso coincide con el eje X. Y el dr, como es un movimiento en una línea recta, entonces simplemente va a tener una componente que sería el dx sub dx. Bien, entonces desarrollando este producto escalar, ux escalarmente con ux vale 1 y nos daría negativo mu sub k mg de x. Evaluando entre los límites inicial A y final B, esto es igual al negativo mu sub k mg x final menos x inicial. Donde x final, este punto, menos x inicial, sería justamente esta la distancia recorrida por la partícula. De tal manera que el trabajo no conservativo para esta fuerza es el negativo mg mu sub k delta s. Entonces, este trabajo vemos que depende de la distancia recorrida que describe esta partícula en su movimiento, ¿no? Bien, y veamos que además es de signo negativo, ¿no? Ahora, el otro caso es cuando este bloque se va a mover sobre este plano inclinado, con una pendiente igual a este ángulo θ. Entonces, aquí cuando el cuerpo se está moviendo a lo largo de este plano inclinado respecto de este sistema de referencias, igual actúa acá el peso y la normal y la fuerza de fricción. Nos interesa calcular el trabajo mecánico debido a esta fuerza de fricción. Para eso descomponemos el peso en su componente del eje X y componente del eje Y. Entonces, la normal en este caso es igual a esta componente del peso por coseno del ángulo θ. Esta componente sería el peso por coseno del ángulo θ. Entonces, de tal manera que la fuerza de fricción que experimenta esta partícula, esta fuerza de fricción, que es paralela al eje X, va a ser negativa, porque se opone al movimiento, es contraria a la velocidad, que en este caso coincide con el eje X. Por tanto, esta fuerza de fricción será negativa, mu sub k mg coseno del ángulo θ multiplicado por el vector unitario UX. Nuevamente aquí el dr
va a ser dx sub dx, porque se mueve a lo largo del eje X. Entonces, en este caso, formando el producto escalar y reemplazando en la fórmula del trabajo mecánico, en esta relación, obtenemos que todo esto vamos a multiplicar escalarmente por dx sub dx. U de x escalarmente por u de x vale 1. Y lo que tenemos que resolver como integral es el negativo mu sub k mg coseno de θ por el diferencial de x, porque ux escalarmente como x vale 1. Entonces, como esto es constante, 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 todo sale como constante y la integral del dx es x, evaluado entre el punto final b y a. Esto nos da como negativo mu sub k mg coseno del ángulo θ, x final menos x inicial, donde este x final menos el x inicial llegaría a ser para nosotros la distancia recorrida por la partícula, ¿no? Entonces, esto me estaría marcando la distancia recorrida, de tal manera que este trabajo no conservativo para este caso es el negativo mg mu sub k, la distancia recorrida por el coseno del ángulo, ¿no? Bien, entonces acá nuevamente mostramos que este trabajo no conservativo, miren, depende del camino por donde se está moviendo, marcada por esta distancia recorrida, ¿no? Otro caso que se da y que seguramente se la va a resolver en los problemas es cuando la partícula se mueve en un arco de circunferencia. Entonces ahí el trabajo también no conservativo va a depender de la longitud de movimiento de la partícula, ¿no? Entonces eso seguramente lo vamos a resolver. En ese caso, por ejemplo, el ángulo cambia, entonces se tiene que resolver esta integral en función, de este ángulo, que eso se puede también con las herramientas matemáticas hasta este nivel, que se puede resolver sin mucho problema, ¿no? Bien, ya entonces, ya habiendo conocido lo que es una fuerza conservativa y la no conservativa, entonces estamos ya con la posibilidad de hablar del teorema de conservación de la energía para sistemas conservativos y no conservativos. En este caso, miren, tenemos un observador acá, ¿no? Este observador y una partícula de masa m que se está moviendo a través de este camino. Pero en este caso, esta partícula puede estar experimentando esta fuerza conservativa que le vamos a llamar F sub C, y una fuerza del tipo no conservativa que la vamos a llamar F no conservativa. De tal manera que la fuerza total que está experimentando esta partícula, F, va a ser igual Fc más Fnc, ¿no? Fuerza conservativa más la fuerza no conservativa. Y calculamos su trabajo mecánico. Bien, entonces, sustituyendo esta fuerza en la definición de trabajo mecánico, entonces tenemos esta relación. En vez de F, tenemos la fuerza conservativa más la fuerza no conservativa, escalarmente por el diferencial de D. Aquí aplicamos la propiedad distributiva del producto escalar respecto de la suma y además la propiedad distributiva de la integral. Entonces, esta integral se divide en dos integrales. La integral del punto inicial a la final del f conservativo, escalarmente por dr, más la integral del punto inicial a al punto final b, de la fuerza del tipo no conservativo, escalarmente por diferencial de dr. Entonces, para este caso, entonces este trabajo mecánico se descompone en una integral de fuerza conservativa y otra no conservativa. Bien, como esta integral se trata de una fuerza conservativa, ese trabajo es simplemente la diferencia de la energía potencial inicial menos la energía potencial final, por ser una fuerza del tipo conservativa, porque va a tener asociada una energía potencial. Entonces, esta primera integral es igual a esta diferencia de la energía potencial inicial menos la energía potencial final. Y por el otro lado, miren, esta integral debida a la fuerza no conservativa la vamos a denotar simplemente trabajo no conservativo, ¿no? El W no conservativo. Bien, si ese es el caso,
Entonces, nosotros ya podemos usar, miren, el teorema de trabajo y energía cinética, dada por esta expresión, que el trabajo es igual a la integral de AB de la fuerza total escalarmente por dr, que es válida para fuerzas conservativas y no conservativas. Toda esta integral es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. De tal manera que eso es lo que nos postula el teorema de trabajo y energía cinética. Por tanto, nosotros ya tenemos calculado el trabajo mecánico por dos caminos diferentes. Entonces, podemos decir el trabajo total de la que experimenta la partícula desde el punto inicial A a la final B de F escalarmente por dr. Todo esto es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial, igual a la energía potencial inicial menos la energía potencial final más el trabajo no conservativo. Esto lo estamos obteniendo de esta integral, que sería la energía potencial inicial menos la energía potencial final más el trabajo no conservativo. Entonces, si a esta ecuación nosotros reordenamos, colocamos en el primer miembro las variables iniciales y en el segundo las variables finales, es decir, esta pasamos acá y esta pasamos acá. Entonces, obtenemos esta ecuación que nos dice que la energía cinética inicial más la energía potencial inicial más el trabajo no conservativo es igual a la energía cinética final más la energía cinética final. Y esta ecuación nos expresa el teorema de conservación de la energía para sistemas conservativos y no conservativos. Entonces, esta ecuación es mucho más genérica y ya considera los dos tipos de fuerza, conservativa y no conservativa. ¿Qué tenemos que nosotros acá observar a esta ecuación llamada el segundo teorema de conservación de la energía? Que si nosotros pensamos en una partícula que experimenta una fuerza conservativa y no conservativa, esta partícula se va a mover de tal manera que su energía mecánica total, que es la suma, la energía mecánica, no se olviden que es la suma de la energía cinética más la energía potencial, en este caso, no se mantiene constante, va disminuyendo continuamente porque este trabajo no conservativo, no deben olvidarse, que tiene el signo negativo. Esto es menos. Entonces, a esta suma va restando este trabajo mecánico, va disminuyendo de manera continua, ¿no? De tal manera que va a llegar a un punto en la cual este término se va a hacer cero y la partícula va a alcanzar el reposo. Que eso es lo que básicamente ocurre en sistemas conservativos y no conservativos, ¿no? Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Ahora, también acá es importante mencionar que no es que la energía desaparece, se pierde, no, sino que esta disminución de la energía mecánica se va a traducir en una conversión de la energía calorífica. O sea, la energía mecánica que se pierde se va a convertir en energía calorífica, de tal manera que siempre la energía total del sistema se va a mantener constante. Nada más que para efectos de movimiento, la energía mecánica va disminuyendo continuamente hasta anularse cuando la partícula alcanza el reposo. Bien, entonces con esto hemos terminado este tercer video y la unidad temática correspondiente a energía.